Bueno, y ya lo adelantamos, estamos aquí en nuestro sillón de conversación para hablar y analizar todo lo que fue la cuenta pública 2023. Estamos ya con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. ¿Cómo está? Bienvenido a TN Contigo. Muy bien, Joaquín, Daniela, muchas gracias por tenerme acá para poder comentar algunas de las cosas a las que se refirió el presidente Boric el día de ayer en la cuenta. Así es, hay varias dudas, varios comentarios, varias cosas que vamos a estar hablando, pero partir preguntándole, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de esta cuenta pública 2023? A ver, yo creo que fue una cuenta pública donde se pudo mostrar, y el presidente se tomó el tiempo, de poder hacer un barrido de cuáles habían sido, primero, las condiciones en las cuales se asumió el gobierno, cuáles han sido las gestiones durante el primer año de gobierno y luego poder proyectar qué es lo que se esperaba hacer durante este año y hasta el final de su mandato. Por lo tanto, creo que el tono en el que el presidente habló fue un tono, por un lado, que habla desde la convicción, desde donde se para, pero también creo que fue lo suficientemente republicano en el sentido del tono para poder encontrar una apertura al diálogo y una invitación al diálogo que permitiera avanzar en los desafíos que yo me imagino que al final todas las chilenas y chilenos, independiente de su posición política, esperamos que se pueda avanzar. Según su opinión y según su experiencia, ¿cuáles son las grandes diferencias que marcó esta cuenta pública año 2023 versus la cuenta pública año 2022? ¿El balance es positivo? ¿En qué se ha mejorado? A ver, es que el año 2022 la cuenta pública se organiza con un par de meses de gestión. En cambio ahora ya se hace con la distancia de tener más de un año de gestión, 14, casi 15 meses de gestión. Y por lo tanto hay muchas más cosas que se pueden mostrar, por lo tanto la ciudadanía también espera que haya más cosas que se hayan resuelto, mientras que el año 2022 es una cuenta pública más bien de proyección de lo que uno quiere hacer. Entonces, mi impresión es que ayer se abordaron temas de urgencias como temas de seguridad, urgencias como el tema del invierno, eliminando la tarifa de invierno, por ejemplo, las cuentas de la luz, generando 60.000 pesos adicionales en el bono de invierno que reciben las personas mayores. Y también se refirió a ciertos proyectos de ley o iniciativas que requieren del concurso de toda el Congreso, pero finalmente también toda la población. Estamos hablando de desafíos gigantescos como reformar nuestro sistema de pensiones, como crear un sistema nacional de cuidados para las personas que tienen alguna dependencia o discapacidad y poder ayudar, y por lo tanto que las mujeres, que muchas veces son las que cargan con esos cuidados, tengan un apoyo también por parte del Estado, el poder invertir más en seguridad y en la protección de la niñez para que no caigan en las redes del crimen organizado. O sea, todo eso también requiere de que como país nos pongamos de acuerdo en que eso demanda recursos, demanda profesionales, que estén interviniendo las comunidades, de más carabineros y de un montón de dispositivos que requieren de un pacto fiscal, porque si no es insostenible el que en todos los territorios, a mí me toca como ministro sectorial ir a conversar con muchos alcaldes y alcaldesas, y todos piden que haya más recursos. Independiente que sean de izquierda, de derecha, de centro, todos te dicen necesito más cupos FOSI, necesito más programas de familia para poder apoyar a la situación de pobreza. Entonces necesitamos más recursos, necesitamos mejorar las listas de espera en tanto hospitales como en cirugía, y también necesitamos mayor seguridad, y por eso el presidente convocó a hacer todos los esfuerzos necesarios para concordar un pacto tributario, una reforma tributaria que nos permita, de los sectores de más altos ingresos, del 3% de más altos ingresos, una mayor contribución para abordar estas temáticas sociales. Ministro, aprovechando que usted tocó el tema sobre las cuentas de luz, ¿hay algunas dudas ahí de cuándo se va a implementar? Si podemos aclarar eso para los televidentes. A ver, el decreto tarifario para las cuentas de la luz debería comprender desde noviembre del 2020 hasta noviembre del 2024. Son de 4 años lo que duran estos decretos. Pero como no se hizo en los años anteriores por distintas contingencias, lo que se va a hacer es que se va a hacer a fines de este año un decreto tarifario que va a ser retroactivo para los inviernos del 2021, 2022 y 2023, y que va a también ser efectivo para el 2024. Entonces, si bien este decreto que se hace en el mes de diciembre va a verse reflejado de manera automática en las cuentas del mes de invierno, va a ser retroactivo para los años 2021, 22 y 23. Por lo tanto, se van a reliquidar todos aquellos pagos adicionales que se hayan hecho en los meses de invierno
de tal manera de que las cuentas vean una disminución durante el 2024. Según lo señalado por el presidente de la República en los vastos anuncios que se dieron por parte de él, se van a mejorar las pensiones. ¿Cómo se llevará a cabo esta política pública? A ver, las pensiones, yo creo que es un consenso de todas las personas que nos están viendo, tienen que subir y ya es momento de que suban. Y la propuesta que tiene el gobierno para poder mejorar las pensiones consta de básicamente 3 elementos, a grueso modo, siempre tienen muchos más detalles, pero a grueso modo son 3 cosas. Uno, subir el piso de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, a 250.000 pesos y que eso llegue a toda la población, ya que sea universal, que toda persona mayor de 65 años, solo por el hecho de jubilarse, pueda tener acceso a esa pensión. Después entramos al segundo pilar. El segundo pilar es el del 10%, lo que hoy día se cotiza como trabajador y trabajadora en tu contrato, y que eso va a una cuenta individual, de capitalización individual. Perfecto. Eso se mantiene en términos de capitalización individual, pero se mejora los aspectos de la industria, que muchas veces llevan a abusos o excesos en el cobro de comisiones, o que de repente cuando perdían los fondos de pensiones, las aseguradoras ganaban igual, entonces ahora se ponen incentivos para que siempre hayan incentivos a ganar y por lo tanto que todos ganen, y que si es que pierden los fondos también pierdan las aseguradoras, entonces ahí también hay un mejor alineamiento de incentivos. Incorpora también un competidor público que pueda también, ojalá, empujar hacia abajo los precios de las comisiones por la competencia. En el fondo se mantiene la heredabilidad, la libre elección para ese 10%. Y luego, lo que también, el tercer pilar que tiene esta reforma, es que crea un seguro social. En Chile no tenemos seguro social como lo tienen la mayoría de los países desarrollados. Perfecto. Y crea un pilar de un 6% que es con cargo al empleador, es decir, que lo pagan los empleadores, no del actual sueldo de los trabajadores, sino con una cotización adicional que es gradual, con el que se pretende financiar tanto mejores pensiones para los trabajadores que están siendo sujetos de cotización, como también para los pensionados actuales, es decir, genera también un nivel de solidaridad intergeneracional, un pedacito se va para allá, y también genera como solidaridad en la misma intrageneracional. Por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras que ganen menos de 1,5 millones de pesos, el monto que les va a llegar producto de la cotización va a ser más grande que el 6%. En cambio, para los que ganen más de 1,5 millones, claro, va a ser un poco más pequeño que ese 6% el que se va a cargar en sus cuentas. Ministro, vamos a hablar del tema que le incumbe a usted precisamente con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuáles son los ejes que usted cree que se impulsarán con más fuerza desde el Ministerio? A ver, un tema tiene que ver ahora en lo pronto con las ayudas económicas y por supuesto el bono invierno y su complemento con 60.000 pesos adicionales es parte de las temáticas que muchas veces nos preguntan el Ministerio de Desarrollo Social, pero yo diría que hay 2 ámbitos donde el presidente puso los énfasis el día de ayer. El primero hace relación a la niñez y la adolescencia. No se pudo detallar mucho ayer, pero en los próximos días vamos a estar junto a la subsecretaria de la Niñez detallando cuáles son los más de 20 puntos que cuenta este plan de bienestar integral para los niños, niñas y adolescentes, que se va a ejecutar en comunas que están dentro del paraguas del programa Estado Presente, que es precisamente para la prevención del delito. ¿Y cuál es el foco? El foco es mejorar la oferta programática que tiene el Estado para niños, niñas y sobre todo adolescentes, en el sentido de que ojalá se mantengan lo más lejos de los circuitos de crimen organizado, que muchas veces los están mirando, los están esperando para que sean los futuros soldados de las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, ligados al comercio sexual, y por lo tanto todo eso nosotros queremos ojalá prevenir con programas que lleven por un camino distinto a las y los jóvenes. Y eso obviamente implica muchos recursos y mucha gestión. Y por otro lado, el otro énfasis es precisamente el Sistema Nacional de Cuidados, el cómo nosotros entendemos que acá no tenemos idea si el día de mañana vamos a tener algún familiar o nosotros mismos que podamos tener algún accidente, alguna enfermedad que nos deje con dependencia, postrados, ¿no? Y eso pasa muchas veces a muchas familias y tienen que cargar puertas adentro de forma privada con todo el costo que eso significa. Y nosotros lo que queremos es tener políticas públicas que acompañen, que cuiden, y que de esa manera también es algo muy costoso, es muy a largo plazo y hay que organizar todos los esfuerzos del Estado, de los privados, de las comunidades para
que las personas tengan claro que si llega a ocurrir una situación indeseada como esta situación de dependencia, va a haber una red que te va a apoyar y no te va a dejar sola. Ministro, el presidente el día de ayer hizo alusión alrededor de 10 veces al respecto de la reforma tributaria y alrededor de 3 veces aludió también a la expresidenta Michelle Bachelet. Al terminar la cuenta pública de este año, la exmandataria se refirió al tema de esta reforma y dio como un respaldarazo a este proyecto. Entonces, ¿qué les parece la presencia de Michelle Bachelet ayer en la cuenta pública? El presidente la saludó solamente a ella cuando ingresó. ¿Cómo toma el gobierno la ayuda y la presencia de la exmandataria? Bueno, muy importante. La expresidenta, sabemos, es altamente valorada por la población. Más allá incluso de las diferencias políticas que la gente tenga con ella, yo creo que todos sienten que es una persona que le ha querido entregar a Chile como un aporte durante sus 2 administraciones. Y yo creo que su presencia también le da algo que el presidente fue capaz de hacer, distancia al discurso. ¿En qué sentido? En que hay cosas que vienen de antes. Y hay cosas que se pretenden dejar instaladas para que otros gobiernos sean los que vean los frutos. Y yo creo que eso también se vio el día de ayer con el discurso donde el presidente hizo varias menciones al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet y en el fondo también a presidentes que comenzaron algunos trabajos que hoy día empiezan a dar frutos y también dando cuenta de aquellos saltos que queremos dar durante esta administración que probablemente otros gobiernos vayan a ver frutos. Por ejemplo, uno de los ámbitos que justo veo un molino eólico que se veía por ahí atrás, tiene que ver con el almacenamiento de energía, producto precisamente de lo solar y lo eólico, y que se va a licitar la más grande capacidad de almacenamiento eléctrico de energía en Latinoamérica. Y eso no va a ver los frutos este año, sino que va a haberse implementado el 2026, pero son decisiones de largo plazo que hay que empezar en algún momento pensando en el bien del país, en ese caso no tanto del rédito político que te pueda dejar una gestión como esa. Sí. Ministro, aprovechando este tema también, se ha hablado harto sobre la participación de la exmandataria. ¿Hay alguna colaboración que estén pensando con el gobierno o algo que haya detrás que están ahí levantándose esas dudas y esos comentarios también en la clase política? A ver, la presidenta en general conversa mucho con el presidente Boric, desde antes de asumir y también desde que asumió durante su mandato. A mí me tocó reunirme con ella precisamente para conversar sobre temas de protección social y el Sistema Nacional de Cuidados y ella de manera muy generosa nos abrió la puerta de su fundación para poder conversar de estos temas, ¿no? Así que yo creo que ella va a seguir en ese espíritu de colaboración como lo ha hecho hasta ahora y yo sé que el presidente estima mucho sus sugerencias, sus comentarios. Pero ¿va a tener algún rol en la política, no sé, en el Senado, en algún ministerio? Que yo sepa. Yo no manejo ningún tipo de información al respecto y eso... ¿Pero se descarta eso? Eso habría que preguntárselo a ella, pero claro, yo al menos desconozco cualquier tipo de conversación en ese sentido. Sí, con respecto a la cuenta pública, ya han surgido varios cuestionamientos. Hay sectores de la oposición que han hablado sobre de que el programa de gobierno se condicionó mucho con respecto a la reforma tributaria. ¿Se cae el programa de gobierno si es que se rechaza nuevamente la reforma tributaria? Por ejemplo, el presidente habló sobre el pago de la deuda histórica y que lamentablemente no existen los recursos ahora para poder implementarlo y algunas personas se tomaron eso obviamente como un fallo porque lo ven como una promesa de gobierno. Es que nosotros cuando nos presentamos el año 2021 con la candidatura del hoy presidente Gabriel Boric, entonces candidato a la presidencia, el programa es bien claro. El programa tiene por un lado las cosas en las que queremos invertir, gastar, en el fondo en aumentar el gasto en materia pública y el área de los ingresos. Y eso estaba balanceado, lo que queremos hacer con lo que esperamos recaudar con la reforma tributaria. Por lo tanto, obviamente que el poder conseguir esos logros van de alguna forma como ligados para tener responsabilidad fiscal con ingresos que sean permanentes, lo hemos dicho desde el primer día. Ahora, el presidente también lo dijo,
mis principios no han cambiado, pero sí hemos tenido que reordenar las prioridades. Y por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros teníamos pesos específicos que queríamos aumentar más en algunas cosas, han tenido que hacer espacio, apretarse, para que ingresen otras agendas con mayor peso específico, particularmente temas del costo de la vida, temas de seguridad, que han sido los dos temas principales a los que se ha tenido que abocar el gobierno durante estos primeros 15 meses. Y por lo tanto, creo que con diálogo, como lo dijo el presidente, esto debería poder encontrar un punto de consenso. Si al final a las personas que están en la casa, si uno le pregunta, cree que tiene que haber más cobertura hacia las clases medias de los programas sociales, porque muchas veces esa clase media se queda postergada por la calificación socioeconómica en el registro social de hogares, y yo diría un 90%, independiente de que sean de izquierda, derecha, centro, te dicen, sí, creo que debieran ampliarse los beneficios a las clases medias. Eso implica más recursos. Y hacerlo por vía del endeudamiento del Estado sería una irresponsabilidad, ¿no? Porque eso significa que al final otros gobiernos, otras generaciones van a tener que tener una mochila de deuda gigantesca que puede generar inestabilidad en la economía, una baja en la valoración del peso, una inflación, y eso obviamente que no queremos que pase. Por eso la responsabilidad es compartida por todo el sistema político, de que nos pongamos de acuerdo y que podamos ofrecerle al país un camino donde avanzamos con responsabilidad, sustentabilidad, pero también con prontitud, para poder responder a lo que la ciudadanía demanda. Ministro, pero en concreto, aquí se habló sobre pago de la deuda histórica, se habló sobre condonación del CAE. Así es. Esos temas que se prometieron en su minuto, ¿se van a poder implementar en el caso de que la reforma tributaria vuelva a ser rechazada? Porque ya los partidos de oposición están hablando de que van a rechazar reforma tributaria nuevamente y de que van a rechazar, por ejemplo, también el proyecto de pensiones. A ver, es que obviamente que uno no puede obligar a la contraparte a poder ponerse en las prioridades que tiene un gobierno, ¿no? Y como digo anteriormente, todo lo que nosotros estamos haciendo, si lo queremos hacer de forma responsable, requiere recursos permanentes. Y esa es la conversación que el presidente invitó para estos próximos 60 días a tener con la oposición, con el mundo empresarial, que estaba mucho más llano que lo que vimos precisamente desde la oposición, a poder afrontar una mayor carga tributaria. Entonces, yo creo que conversando se pueden tejer esos caminos, pero obviamente que nosotros lo que esperamos es que, fruto de esta conversación, tanto las prioridades que puedan tener la oposición en materia de gasto como las que vienen del programa puedan hacer una síntesis y podamos avanzar. Pero creo que sería difícil de explicar a la población de que no podamos encontrar puntos de acuerdo en esta materia. Ministro, pero ¿cómo mejorar esa conversación para que la reforma tributaria sea una realidad? Porque el presidente ayer, bueno, nos habló a todos los compatriotas, pero le habló también al oficialismo y a la oposición con respecto a este tema para que se pongan de acuerdo. Así es. También llamó al oficialismo a también un poco a ceder lo que la oposición... Entonces, ¿qué más se necesita para mejorar el diálogo y para llegar a un acuerdo para que la reforma tributaria sea una buena noticia para el gobierno, sea aprobada? Yo creo que se necesita harto diálogo. Yo creo que, como tú bien dijiste, se necesita que desde el oficialismo se entienda que todos los mecanismos, la forma en cómo se quería recaudar todo, no va a ser igual como se propuso. Y por otro lado, probablemente lo que se requiera es que desde la oposición también se tenga un diálogo, por ejemplo, con los alcaldes y alcaldesas de su sector, que yo he visto en terreno, demandan más inversión pública, demandan mayores programas. Por lo tanto, creo que cuando se mezcla la necesidad de mayor recursos y la necesidad de las personas, como la política social, de la seguridad, va a quedar mucho más claro que es necesario llegar a un acuerdo para que el 3% de más altos ingresos contribuya más. Y yo estoy convencido que mientras más diálogo haya, si le preguntamos a las personas en la casa si creen que el 3% tiene que aportar un poquito más para poder mejorar las pensiones, mejorar la seguridad, mejorar la lista de espera, mejorar la niñez y la adolescencia, yo estoy seguro que hay una abrumadora mayoría y tenemos que hacer conversar. Por eso, mientras más diálogo haya, yo creo que más chances hay de que lleguemos a un acuerdo tributario. Exacto. Ministro, ¿hay alguna autocrítica o cree usted que faltó algo en la cuenta pública por tratar?
Bueno, yo creo que todos los ministerios sentíamos que en nuestros ministerios podían haber muchos más temas que se pudieran hablar, pero ustedes vieron la extensión que tuvo la cuenta, podría haber durado el doble o el triple si se incorporaran todas las cosas que a cada uno de los ministros o ministras. Claro, obviamente hay que hacer un resumen, hay que escoger algunas cosas, es el trabajo del equipo que acompaña al presidente en el segundo piso, seleccionan ciertos temas que simbolizan ciertos avances, no se hace la cuenta de todos los ministerios. Fíjense que la pura cuenta del Ministerio de Desarrollo Social, cuando la hicimos el viernes pasado, demoró 1 hora y media. Entonces, imagínense 1 hora y media por cada uno de los ministerios, es imposible. Así que, pero yo creo que el tono y ¿algún tema en específico que a usted personalmente como político también? A ver, yo creo que un punto importante de lo que se ha hecho y uno de lo que se va a hacer. ¿Ya? De lo que se ha hecho, creo que no nos hemos detenido lo suficiente en la importancia que significó automatizar el subsidio único familiar. El subsidio único familiar es una herramienta junto con la asignación familiar que se le pagan a las personas por cada una de las cargas familiares al mes. Ese monto hoy día nosotros lo aumentamos un 20% y por lo tanto ahora es de 20.000 y fracción. Pero lo que muchas veces no se dice y no se releva es que generamos la automatización para que cerca de 535.000 niños, niñas y adolescentes este año puedan tener automatizado ese pago y por lo tanto sus familias comiencen a recibir un monto por cada uno de ellos para ayudar en la crianza, en la alimentación, en la vestimenta, en la calefacción, en el transporte, en también la diversión, ¿no? Y todo lo que pueda significar la crianza. Y eso yo creo que se podría relevar mucho más. Y creo que es uno de los aspectos que el presidente ha dicho en otras ocasiones. Ayer simplemente fue una línea, yo lo relevo, le trato de hacer doble clic y digo, esto es mucho más importante que solo eso. Y otra cosa que tampoco se dijo y que vamos a anunciar en los próximos días y que creo que es sumamente relevante, puede sonar técnico, pero para los municipios, para los gobiernos regionales, para los otros ministerios es algo fundamental, es que en el Ministerio de Desarrollo Social hay un departamento de inversiones, ¿no? Hay una división de inversiones que analiza los proyectos de inversión pública. No sé, se va a construir un agua potable rural, se va a construir un hospital, y todo eso pasa por una evaluación social. Y en general son trámites que lo que permiten es garantizar que está todo muy detalladamente listo para la inversión. Pero lo que pasa muchas veces es que hay inversiones que son menores y que requieren de la misma burocracia para poder pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Todos los proyectos de inversión de menos de 5.000 UTM, es decir, de menos de 315 millones de pesos, más o menos, ya no van a requerir pasar por el RS, ¿ya? Para tener recomendación satisfactoria al momento de ingresar. Y eso es un alivio gigantesco en la burocracia para activar la inversión pública, el mismo empleo y, por cierto, el beneficio de que esos proyectos lleguen a puerto a la familia. Ministro, dos temas que se esperaban bastante con mucha ansiedad era el tema de seguridad y economía, de los cuales habló ayer también el presidente Boric. Sin embargo, aún así hay críticas por parte de partidos de la oposición que dice que no fue suficiente lo que se mencionó en temas de seguridad, que quizás el presidente debió haber puesto mucha más tensión, mucha más gravedad a lo que se vive en cuanto a seguridad y también en el ámbito económico. ¿Cómo responden ustedes a esas críticas? Es que diría que los números en parte hablan, no por sí solos, pero hablan buena parte de lo que se ha hecho. Y este gobierno ha puesto aumentos en el presupuesto de seguridad como no se había visto en otros gobiernos en sus primeros años, ¿ya? Y es uno de los aumentos más altos que ha tenido la materia de seguridad. Se ha comprometido a renovar la flota de vehículos, se ha mejorado la tecnología, se le preguntó ahí al mismo general director de Carabineros si es que eso era así y él dijo, sí, presidente, él dijo, es así. Se ha aumentado porque se ha hecho un trabajo precisamente para aumentar las postulaciones en este caso Carabineros durante el año pasado, todo el año pasado, y eso tuvo un muy buen resultado en un aumento bien significativo, creo que del orden del 40% las postulaciones a Carabineros, y por lo tanto podemos decir que tenemos camino recorrido y que terminamos, no. Eso lo dijo el presidente bien claro ayer. Dijo, mientras sigan habiendo crímenes como los que hemos visto, el trabajo no está completo. Pero tampoco podemos desconocer que se ha avanzado más de lo que se había hecho en un primer año de gobierno hacia atrás. Y por lo tanto, en legislación, en, como digo, gestión de tecnología, en también sistemas de protección, se ha avanzado. Pero la verdad es que también hay que ver que cuando se trata de atacar el crimen,
hay una contraparte que son las bandas de crimen organizado que también se adecúan, se tratan de mover y por lo tanto la inteligencia policial que podamos tener para abordar esa materia es crucial y sobre todo la prevención que podamos tener y por eso el énfasis que pone el presidente, que nuevamente probablemente no vea resultados este año, el próximo año o el subsiguiente, pero sí en una generación que lo que queremos es tratar de evitar de que caigan las manos del crimen organizado. Ministro, el presidente se refirió al tema de la Araucanía y dijo que textualmente que hay terrorismo. Entonces, es una buena señal que muchos quedaron sorprendidos también, el mundo político, el mundo comunicacional, la opinión pública también, al reconocer que en la Araucanía sí existía y existe terrorismo. ¿Cómo ven eso? A ver, él ya lo había mencionado en Temuco, en la Araucanía cuando estuvo en Lonquimay, si no me equivoco, y él ha dicho, hay actos terroristas, que también hay otros actos que son más bien de crimen como grave, pero que no tienen carácter terrorista, pero hay otros que han sido actos y ataques terroristas que por supuesto que se condenan y que se está buscando la mejor forma de abordarlo. Y el presidente dio cuenta ayer de cómo se han reducido durante el 2022 de manera bien significativa y por esfuerzos de todos los actores. Él reconoció que no es solo un logro del gobierno, sino de toda la sociedad, el que se hayan disminuido los delitos de violencia rural en cerca de un 30 o entre un 30 y un 40%, y que también ahora último se habían recrudecido, pero que se estaban tomando todas las acciones precisamente para poder neutralizar, que se habían detenido a las principales cabecillas que habían organizado estos actos que buscan intimidar a las personas y por lo tanto yo creo que el presidente ha logrado, insisto, mostrar convicción, mostrar gestión y también mostrar puertas de diálogo para que podamos avanzar entre todos y todas. Ministro, aprovechando que usted está acá, nosotros hemos hablado ampliamente sobre un tema que ha sido bien polémico y que ha sido de gran interés para nuestros televidentes, que tiene que ver sobre la campaña Gas a Precio Justo. ¿Cuál es la explicación que ustedes entregan ante las cifras que para algunos han sido desmedidas con respecto al gasto estatal en esta campaña? Y también, ¿qué es lo que sigue para esta medida que en su momento fue anunciada de gran manera y que las personas todavía esperan que se pueda implementar? A ver, de hecho se está implementando, solo que con un modelo de negocios corregido, que es sostenible financieramente, que permite que los balones de gas lleguen a un precio accesible, más accesible que el que entrega el mercado, pero con un cambio en lo que fue el plan original, ya que como todo plan piloto parte de una forma, se busca ver qué funciona, dónde tengo ventajas comparativas, qué no funciona y por lo tanto qué tengo que cambiar. Y lo que permitió el plan piloto fue reconocer que en términos mayoristas, ENAP, que es la empresa pública, tiene una ventaja comparativa muy significativa, pero que en el ámbito minorista, es decir, llegar a la última milla, llegar a través de los municipios era muy costoso, sobre todo cuando las plantas estaban muy lejos de las comunas a las que se quería llegar. Pero con acuerdos que se han tenido con minoristas, el programa Gas de Chile ha continuado con una modificación de su plan original, pero ahora que permite que no existan ese costo adicional en la última milla y obviamente los cálculos que se han hecho, creo que también varios han salido a aclarar que no corresponden a un gasto, perdón lo técnico, pero no es el costo marginal de cada balón, los 117.000 pesos, sino que se tomó todo lo que incurre también en inversión en algunos temas que van a durar para más tiempo, no sé, las patentes, los lugares de almacenaje, etcétera, y que es muy difícil, o más bien no es correcto tratar de empaquetizarlo como si fuese el costo medio y compararlo con el costo marginal, ¿no? Por lo tanto, esta iniciativa, obviamente su versión original mostró falencias, sobre todo en la entrega de última milla, pero la importancia de esto es qué está generando esto en el mercado. Cuando ingresa ENAP a entregar ahora balones de gas que van a permitir que minoristas lleguen a la última milla a precios bajos y de manera sostenible, hace que los otros tres actores que la Fiscalía Nacional Económica acusó de estar elevando artificialmente los precios y por lo tanto cobrándole más a los chilenos y chilenas, hoy también en aquellas comunas donde está llegando gas de Chile empiezan a hacer ofertas y empiezan a bajar los precios. ¿Por qué? Porque estaban artificialmente elevados y por lo tanto hoy día podemos decir que Gas de Chile,
probablemente vaya a ser una iniciativa que se empiece a expandir y empiece a generar un efecto en la baja de los precios por el efecto competencia, que fue lo que en el plan original se buscaba con la inclusión en esta nueva arista de negocio del gas licuado de petróleo y que en su versión inicial, que duró 4 o 5 meses, no obtuvo una parte de sustentabilidad financiera, pero se corrigió y hoy día sí lo está teniendo. Justamente sobre eso, para que la gente entienda en su casa, ¿cuáles van a ser esos quizás errores que ustedes pudieron ver en este plan piloto, que lo tienen todos los plan pilotos en realidad que se llevan a cabo todos los proyectos, que van a mejorar? Y también si es que pueden hacer alusión a este punto sobre lo que se invirtió en ese proyecto, que hay personas que no entienden por qué fue tanto dinero, si podríamos explicarlo a los televidentes. Claro, de todas maneras, invertir en un plan piloto implica tomar decisiones en las que tú no estás acostumbrado organizacionalmente a alguna operación. Eso lo hace una empresa, lo hace una empresa cuando ingresa a un nuevo mercado, cuando llega a un nuevo país. Y por lo tanto las empresas públicas obviamente lo tienen que hacer con mayores resguardos porque finalmente se capitalizan con los impuestos de todos los chilenos y luego ellos tienen que generar modelos de negocio que sean sostenibles. En este caso, a partir de una necesidad pública que está concentrado el mercado del gas licuado de petróleo, que es lo que se dijo es, ok, veamos que ENAP sea un nuevo actor. ¿Y qué es lo que se hizo? A 3 comunas entregar con toda la cadena de distribución. Y lo que se detectó en ese piloto es que para la parte de llenado de cilindros y hasta que llegan al camión y se entregan como mayorista, súper bien. Y funcionaba bien, los balones de gas a bajo precio competitivo y por lo tanto empujaba hacia abajo al resto de los actores, bien. Pero en el tramo final, en la entrega del balón para llegar a la casa final, el Estado no estaba siendo eficiente. Y por lo tanto salía mucho más caro por balón. Y como eran poquitos balones, entonces toda esa estructura que se armó de costo, cuando se mide en el costo unitario de cada balón, los infló muy arriba. Pero si nos vamos y duró poco, fue un periodo acotado de tiempo. ¿Y qué es lo que se hizo ahora? Que se modificó para que la última parte, es decir, la parte minorista, la hagan las empresas que son medianas, que son pequeñas, que hacen la distribución y que ellos tienen su modelo de negocio y están bien aceitados en ese sentido. Pero en lo que redunda esta inversión inicial es que ahora vamos a tener un cuarto actor en el mercado del gas licuado de petróleo que va a empujar los precios a la baja en todos los territorios donde se vaya instalando y eso nosotros creemos en el largo plazo va a ser muy valorado porque va a significar que las empresas ya no puedan mantener precios altos porque van a tener un competidor, en este caso Gas de Chile, que lo que va a hacer es empujar los precios hacia la baja para que no se escapen como se han escapado históricamente. Le agradecemos, ministro, por estar junto a nosotros y no me puedo quedar con esta pregunta. A ver. Estamos en Televisión Nacional Evangélica y todos conocemos lo que ha pasado y lo que pasó reciente con el pseudo pastor Soto. Autodenominado. Sí. ¿Hay alguna medida clara con respecto a esta situación, a este personaje? A ver, ¿El gobierno va a tomar carta en el asunto? El presidente fue bien claro ayer en condenar esa situación, sumado con otras condiciones de intolerancia que han ocurrido en el último tiempo y fijó de alguna forma ciertos límites civilizatorios para la convivencia y llamó a que ojalá podamos estar todos a la altura de una mejor convivencia. Sin embargo, tengo entendido que el autollamado Pastor Soto no es reconocido como pastor por ninguna de las iglesias constituidas como tales según la legislación chilena. Por lo tanto, ayer lo condenamos totalmente al inicio del matinal. Y por lo mismo, yo creo que no vale, vale la pena aclarar eso a toda la población para que no se estigmatice ni generalice a la población evangélica que nosotros tenemos muy claro que hace un trabajo y una obra social súper importante en materia de personas en situación de calle, de personas que se buscan rehabilitar de las drogas, de personas que están en las cárceles y que buscan reinsertarse en el mundo tratando de reconocer los delitos, los errores y no volver a cometerlos. Fortaleciendo comunidades para las ollas comunes en su momento durante la pandemia. Eso es algo que nosotros sabemos que en general las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las organizaciones religiosas y las iglesias cristianas, están en todo el territorio con una capilaridad que muchas veces el Estado no tiene y por lo tanto hay que encontrar las formas de que eso converse de buena forma y por supuesto en ningún caso generalizar casos tan absurdamente radicales e intolerantes como el que vimos de, insisto, el autoproclamado, porque nadie lo proclama así, Pastor Soto.
Muchas gracias, ministro, por estar junto a nosotros. Dani también. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias por la conversación, ministro. Nos vamos muy informados sobre el balance del gobierno con respecto a la cuenta pública. Así que no sé si quiere dar unas últimas palabras para cerrar No, este nada, bloque. invitar a las personas a que puedan, informarse de todos los puntos de vista. A veces uno se queda, no sé, en un WhatsApp, en un TikTok, en un Instagram. En la cuña también. Uno ve una cosa y se forma una opinión que gatilla todos los prejuicios que uno tiene y trata de confirmar inmediatamente esa previsión que tiene. Y yo creo que para que tengamos un país que esté más cohesionado, más unido, todos, de todos los sectores, necesitamos, cuando recibamos una información, respirar, tratar de encontrar la opinión completamente contraria y formarse su propia opinión. Probablemente algunos sigan manteniendo más o menos una opinión, pero seguramente si miramos el punto de vista del otro o de la otra, vamos a ir acercándonos un poquito más a un país que esté más unido. Muchas gracias, ministro, y deseamos que de parte de Dios siga ayudando en su gestión, como a todo el gobierno, a toda la oposición, también a todo el oficialismo. Así que deseo mucho éxito en su gestión. Muchas gracias. Sí.